Para el jueves 9 de abril de 2026, continuamos la lectura en la carta a los Romanos, hoy en el capítulo 15, versículo 4 al 7. Se lee así la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Comienza el texto que hemos tomado para hoy, recordándonos que aquellas cosas que se escribieron antes fueron dispuestas para nuestra enseñanza. Y mi Dios es perfecto, a Él nada lo toma por sorpresa. El saber de que un perseguidor de la iglesia iba a ser el apóstol a los gentiles, para nosotros puede ser algo difícil de asimilar. Pero mi Señor, que es omnisciente, ya lo tenía dentro de sus planes. Él sabía que aquel hombre que ponía todo su empeño, todo su esmero en encarcelar a los cristianos, pondría también todo su esmero, todo su empeño para que las buenas nuevas llegaran a nosotros. No solamente información, sino enseñanza, instrucción. Y qué maravilloso es tener el privilegio de contar con un ejemplar de su palabra. En esta era moderna en la cual hay acceso a mucha información, podríamos decir, no es necesario un ejemplar de la Biblia. Puedo leerlo en el ordenador, en el portátil, puedo leerlo en la tablet o en el celular. Y es cierto, ahí tienes acceso a esa información, a la palabra de Dios como información. Pero cuando tenemos un ejemplar físico, algo tangible, cuando podemos voltear las hojas con nuestros dedos, eso manda también unas señales, unos estímulos al cerebro. Podemos tener en nuestras manos lo más valioso, lo más poderoso que hay aquí en la tierra, la palabra de Dios. Y saber que es el manual de instrucciones para que pudiésemos hacer las cosas de la manera correcta. Es algo que definitivamente podría venir única y exclusivamente de nuestro Padre Celestial para sus amados hijos. Cuando tenemos físicamente un ejemplar de las Escrituras, es algo exclusivo, es solamente la palabra de Dios. Pero cuando la abrimos en el ordenador, en el portátil, en la tablet o celular, en ese mismo dispositivo se puede acceder a tanta información que muchas veces es información errada, a veces son mentiras, en ocasiones son noticias falsas. Y eso hace que no sea un dispositivo exclusivo para la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo santo, santo, santo. Por ello es muy especial que tengas un ejemplar de la Biblia en casa y que la uses, que no la tengas como adorno, ni tampoco para dejarla abierta en algún lugar en la casa pensando que cumple su propósito. Porque el propósito real de la Biblia es que la leas y que se haga realidad en tu vida. Yo te invito en esta hora, si no tienes una Biblia propia, física, cómprala. A veces nos parece tan costoso el precio de una Biblia, pero no dudamos en sacar gran cantidad de dinero para un dispositivo electrónico.
si invertimos tanto dinero en distracción, yo te garantizo que vale la pena invertir en una Biblia. Y no compres cualquiera, compra una buena Biblia, una que sea agradable para llevar, una de la cual te enorgullezca cargarla, sabiendo que es lo más precioso y lo más poderoso que puedes tener en tus manos. Y dice aquí el texto que todo lo que hay allí escrito fue para nuestra enseñanza, tuvo un propósito al escribirse. Entonces permite que la palabra de Dios cumpla su propósito en ti, ese propósito maravilloso de instruirnos conforme la voluntad de Dios. Y continúa el texto diciendo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que no solamente nos enseña, sino que nos instruye en la paciencia y nos da consolación para los momentos de prueba, para los momentos difíciles. Y también nos proyecta para que tengamos esa esperanza de un futuro en gloria con Cristo Jesús. Cuando nos disponemos de corazón, no a leer, sino a escudriñar las Escrituras. Cuando atesoramos su palabra, cuando la empezamos a asimilar para nosotros, entonces en nuestra vida se cumple el propósito que está escrito, que la palabra de Dios no vuelve al Señor vacía. Y ese propósito es que tengamos vidas plenas en Cristo Jesús. Que vivamos pacientemente y sosegadamente para la gloria y honra de Dios. Para que mi Señor sea glorificado con nuestras vidas. Que cuando la gente a nuestro alrededor vea cómo vivimos, que no solamente sobrevivimos, sino que en este mundo tan difícil en el cual vivimos, podemos aún ahí disfrutar de la vida plena en Cristo Jesús. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Y dice también el versículo 5, que nuestro Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, nos va a dar también un mismo sentir según Cristo Jesús. Y lo va a hacer con su novia, lo hace con su iglesia, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos glorificar al Señor con nuestras voces, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si está dentro del corazón la palabra de Dios, nuestras vidas lo reflejarán. No será un esfuerzo extra que tengamos que hacer para manifestar la vida que el Señor nos transmite a través de su palabra, sino que será consecuencia de vivir una vida sumergida en la palabra de Dios. Es decir, nuestro diario vivir será para gloria y honra de nuestro Señor y Dios. Culmina el texto recordándonos que Cristo nos recibió a nosotros, abrió sus brazos para recibirnos. Y por lo tanto también debemos recibirnos los unos a los otros. Y eso debe ser para la gloria de Dios. Abrir nuestros brazos y permitir que aquellas personas que aún están distraídas, envueltos en delitos y pecados, puedan acercarse al Señor. El Señor está contando con tus brazos para que sean abiertos. Está contando con tus pies para que lleguen a aquella persona que lo necesita. Está contando con tus labios para que de ellos salga esa palabra de consolación y de esperanza para aquellos que más lo necesitan. Cuando mi Señor Jesús abrió sus brazos allá en la cruz del Calvario, Él lo hizo para que todo aquel pecador que reconociera ese sacrificio pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Mi Señor Jesús lo dijo, que los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. También expresó que él había venido a buscar lo que se había perdido. Así que cuando nos dice el Señor, recibíos los unos a los otros, no se trata de extender nuestros brazos para saludar solamente a aquel creyente, aquel hermano, aquella persona que se congrega con nosotros, sino que también abramos nuestros brazos para que el amor de Dios, que cubre multitud de pecados, pueda cumplir el propósito con aquella persona que tanto lo necesita. Y todo, como termina el texto, para la gloria de Dios. Que mi Señor y Salvador Jesucristo continúen bendiciendo tu vida y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.